Buenas tardes, queridísimos hermanos, bienvenidos a Kairos, Centro de Formación Pentecostal. Estamos en este seminario de Kairos, en el cual estamos en la clase número 10 de síntesis bíblica del Nuevo Testamento, un repaso sobre todo el Nuevo Testamento. Y hoy en la clase número 10 nos vamos a dirigir a Filemón, Hebreos y Santiago. Algo particular en Filemón vamos a notar que parecería que está fuera de contexto, porque es una de las únicas cartas que se dejan ver del apóstol Pablo y que eran de su ámbito privado. Acá vemos que no hay casi nada doctrinal, pero sí exactamente a alguien a quien es dirigido y cómo da testimonio de alguien del cambio que es necesario que todos nosotros podamos dar cuenta de ese cambio. Y vamos a ver Hebreos y Santiago, y en esto voy a pedirle atención justamente, no solamente en Filemón, sino en Hebreos y Santiago, las epístolas, justamente porque nosotros, sabiendo a quién es dirigida, y sabemos que una va dirigida a los que son convertidos de la nacionalidad judía al cristianismo, o sea, del judaísmo al cristianismo, y el otro a los que también se convirtieron del judaísmo al cristianismo, pero fueron dispersados, comprendiendo nosotros para quién es cada una de estas cartas, de estas epístolas, nos damos cuenta que por el Espíritu Santo los apóstoles que escribieron están unidos en ese mismo Espíritu, y el consejo es justamente para aquellos el cual conocieron más profundamente la ley. Entonces nos damos cuenta nosotros el por qué presenta a Jesucristo de esta manera, y nos vamos a dar cuenta también, mis hermanos queridos y mis hermanas queridas, de que Dios siempre tiene todo en el buen trato para todos aquellos que se convierten a su Hijo Jesucristo. No hay acepción de persona. Por eso es que era necesario de que el Espíritu Santo dejase estas escrituras para aquellos en los cuales quieren irse de la fe siguiendo una falsa creencia que hay más poder en la letra, ¿sí? Así que hoy nos vamos a dedicar a Filemón, Hebreos y Santiago. Bienvenido sea usted a este estudio de Kairos, Centro de Formación Pentecostal. Pero vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza, porque nos has dejado, Señor, un día más poder llegar delante de tu presencia, poder llegar en este día, Señor, a darte gracias por todo lo que nos brinda, Señor, y poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque va brillando, Señor, Padre de la gloria, cada vez más tu gracia sobre cada una de las almas, y podemos así seguir aprendiendo, conociéndote, Señor, siguiendo teniendo una relación con nuestro sumo maestro, con nuestro ejemplo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el todo y por todo, Señor, Padre de la gloria, y así nos vas enseñando, Señor, en este amanecer de aurora de tu justicia, para que nosotros, Señor, anhelemos más estar delante de tu presencia y hablemos con más denuedo de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que has dejado llegar a este momento. Gracias por la familia, Señor, en la fe, la cual tú estás siempre cuidando, Señor, y la cual tú siempre estás mirando, Padre, para que ninguno, Señor, pase una tribulación mayor de la que pueda soportar. Te damos gracias porque tú eres el sumo sacerdote, porque eres nuestro modelo, porque eres nuestro Señor, y en ti nosotros estamos completos. Bendecimos tu palabra, Señor, bendecimos este estudio, Señor, atamos, sujetamos y ordenamos a Satanás el diablo, a toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas, que salgan fuera de estos lugares, fuera de estos contornos, que suelten las mentes ahora, los corazones y la vida, y que en el nombre de Jesucristo enmudezca y retroceda todo espíritu de mal. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que nos conduce a la verdad y nos das testimonio del Hijo de Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a comenzar con Filemón. Vamos a hacerlo tranquilo, las gargantas están agotadas, pero felices. Bienvenido otra vez a aquellos que se están conectando. Y empezamos con Filemón. Y Filemón dice, aprende Gálatas 3:8. ¿Por qué? Justamente vamos a ver que saca un pedacito de otro libro, pero porque la finalidad, como no es una carta doctrinal, la finalidad es que esto pueda comprenderse en el contexto de que esta carta era de ámbito privado, pero si bien era de ámbito privado, era para dar testimonio del cambio que hace Jesucristo en una persona y de cómo intercede ante aquellos que necesitan
de la intercesión de alguien mayor, en este caso como Jesucristo, y en este caso como Pablo, que intercede entre dos personas que eran muy queridas, pero que habían tenido una situación anterior en las vidas de ellos. Y dice, aprende Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esa es la razón de esta carta. Esta es la razón de escribirle a un amigo muy amado por otro amigo muy amado también. Pero la razón es que cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, cuando nos encuentra, cuando hay una razón la cual da testimonio de que nos hemos encontrado con este Maestro eterno, hermoso, con nuestro amo y Señor, así lo presenta esta carta de Filemón a Jesucristo como nuestro amo y nuestro Señor, sabemos que todos tenemos ese amo y ese Señor, el cual debemos obedecerle. En aquel entonces, cuando esta carta estaba escrita, había costumbres en el mundo, las cuales después fueron desapareciendo, gracias sea al Señor, porque así fueron. Pero permanecían cuando estaban ahí, que algunas personas eran libres y eran las que tenían potestad sobre otras personas, y algunos eran esclavos de esas personas. Algunos como esclavos eran tratados bien, otros tratados mal. La cuestión es que estaba mal que un hombre tenga de esclavo a otro hombre, ni siquiera a un animal, ¿sí? Porque nadie fue hecho para ser un esclavo. Pero sí nos hace comprender de que la mente del ser humano, cuando se va encontrando con Dios, va sabiendo estas cosas, y por la misericordia de Dios comprendemos que tenemos un amo y un Señor que nos ama sobremanera. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que en aquel entonces hubiesen comprendido que ser amo y Señor no significaba señorearse, sino significaba amar más, ¿sí? Aunque vuelvo a decir, no era bueno que hubiese esclavos, que los hombres se tuviesen de esclavos, pero en aquella entonces estaban así las almas y era en el conocimiento de la verdad. Hoy en día nosotros sabemos que no hay esclavitud, pero no hay esclavitud en lo que concierne a la autoridad, no hay esclavitud en lo que concierne al gobierno humano como presentación, pero sí hay esclavitud espirituales que son mucho más fuertes, esclavitudes espirituales que no solamente hacen que el hombre se someta a esas cosas, sino que el hombre muera y haga morir a un montón siendo esclavo de estas cosas, tanto como la droga, la prostitución y un montón de cosas en la cual, si bien no los tiene ahora como esclavos, se vende y se compra, pero sí en esa esclavitud de tener y llevar a otros a la perdición es mucho peor, porque es espiritual y hace muchísimo daño a las personas. Sabiendo nosotros que hemos cambiado un poquito la esclavitud por la idolatría. Hemos dejado los hombres de ser esclavos de los hombres, pero nunca los hombres sin Dios dejan de ser idólatras. De hecho, idolatran a personas y la aman más que a su familia. Pero así entonces nos sirve la carta a Filemón para que nosotros podamos saber cómo hay una regeneración por el Espíritu Santo en el Señor Jesucristo cuando uno lo toma como el Señor, como el amo. Pero este Señor y este amo no nos obliga a nosotros a seguirlo, sino nos llama con amor. Lo seguimos porque comprendemos el cambio que hace este Señor tan bueno, y que su amor no muta, no cambia, que su amor es verdadero desde el principio. Entonces uno desea que ese amo y que ese Señor sea Jesucristo, porque es la única manera en la cual Él nos pudo dar vida eterna. Así que empezamos entonces con Filemón, y dice que presenta a nuestro Señor como nuestro amo y nuestro Señor, para saber que nosotros debemos reverencia a todo lo que Él nos dice, porque hemos comprobado que lo que Él nos dice nos da vida y nunca nos daña. Entonces, ¿cómo no hacerle caso? Y dice, la carta a Filemón es la única muestra de la correspondencia privada de Pablo que nos ha sido reservada, dice. Ha sido llamada la epístola de la cortesía por la prudencia y la delicadeza mostrada en ella por el anciano apóstol a tratar un asunto sumamente problemático. No contiene ninguna enseñanza concerniente a la doctrina cristiana, pero sí trata directamente de la aplicación de los principios cristianos a un caso particular. Este libro muestra el poder del Evangelio para conquistar a un esclavo fugitivo y ladrón, y para transformar la voluntad de un amo. Es un libro del cristianismo aplicado, es un libro del texto del servicio social. Entonces vemos acá nosotros de que está mostrando de que alguien da testimonio del cambio, aunque anteriormente hubiese pasado algo bastante complicado en aquella época.
da testimonio de que cómo alguien pudo cambiar, pero no solamente cambia el que se encontró de aquel lado con Cristo, sino que cambia al que recibe a este que se encontró con Cristo, porque él también tuvo ese cambio. Dice destinatario de la epístola, Filemón. Filemón era un habitante de Colosas, de buena posición. Sin duda había conocido al Señor por medio de Pablo, según el versículo 19, y evidentemente era un miembro preeminente y un líder espiritual entre los cristianos colosenses, según el versículo 2. Pablo amaba a Filemón y a su familia y le contaba entre sus colaboradores de máxima confianza. Ahora, el propósito de la epístola es que Onésimo, esclavo de Filemón, es el tema y el motivo de esta carta. Dice, el propósito de la carta era interceder con Filemón para que perdonara a su esclavo fugitivo y le recibiese como un hermano en Cristo. Ofrecía a Pablo pagar él mismo el dinero robado. La carta es una perfecta joya en su cortesía, tacto, delicadez y generosidad, y culmina en la tierna petición a Filemón de recíbele como a mí. ¿Sí? Acá vemos cómo intercede Pablo por este hombre que seguramente que cuando lo encontró le habrá contado al apóstol cuando fue tocado por el Señor, y le habrá contado qué era lo que sucedía en su vida, y le habrá dicho, yo era esclavo y cuando estuve en esclavitud, vaya a saber las cosas que pasaron, y he hecho lo malo, robé y me fui, y se encontró con Cristo y con este apóstol. Entonces después habrá visto el sufrimiento de su corazón y ya lo conocía a de quien le hablaba. Ya lo conocía a Filemón y habrá dicho, yo sé que él cambió, yo amo mucho a él, a su familia. Acá vamos a ver que habla de su esposa y de su hijo también posiblemente. Y dice, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar a que vos realmente puedas ser visto como el cambio que tenés en tu corazón, y cuando llegó el momento justo los une a los dos, como para que él le dice, no como obligación, sino como para que tú me lo mandases, pero en favor de mí, porque me hace mucha falta. Qué bueno es cuando Jesucristo restaura todos los corazones. No solamente dice te perdono, no solamente dice sos una nueva criatura, sino que también dice vamos a hacer que el que fue ofendido también sienta el perdón, te perdone, y todos sean libres de la opresión de las cosas que sucedieron antes de conocer a Cristo. Eso es lo que está hablando acá esta carta. Y dice, fecha aproximada, la carta a Filemón es una de las epístolas carcelarias también. Fue escrita juntamente con Efesios, Filipenses y Colosenses durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, alrededor del año 62 después de Cristo. Palabra clave, hermano. Dice, o sea, lo trata siempre como al hermano. Dice, temas para tenerse a meditar. Gracia y paz, capítulo 1, versículo 7. Pablo no se llama a sí mismo apóstol como en la mayoría de sus epístolas, sino prisionero de Jesucristo. Al interceder por un esclavo, se presenta él mismo como esclavo, recordándole así a Filemón quién es el verdadero amo de nuestras vidas. El apóstol, en su sabiduría por el Espíritu Santo, no quiere imponerse, ni tampoco se impone como yo soy el apóstol, sino ese yo esclavo de Jesucristo. Y ahora lo vamos a leer. Dice así, capítulo 1, obviamente, versículo 1 al 7, dice así, en el nombre de Jesús. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Y le dice algo más interesante, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortado los corazones de los santos. Empieza a decirle y otra vez se presenta a sí mismo como quien él es esclavo, no diciendo no te estoy hablando de una posición alta, sino que te estoy hablando de la misma posición en la cual los dos estamos, porque el que intercede entre nosotros dos o entre nosotros tres es Jesucristo, nuestro Señor. Así es como él ya empieza a decirle desde un principio que no es que le exige, sino que simplemente le está diciendo la condición de todos ahora. Por eso nos recordaba el Espíritu Santo de que ya no hay ninguno que tenga una división,
sino que somos todo uno en Cristo Jesús. Apía y Arquipo, dice, posiblemente la esposa y el hijo de Filemón, como se le llama Arquipo, compañeros de milicia, dice. Esta carta va dirigida a Colosas, a un hombre y a su esposa y quizás un hijo. Un grupito de cristianos se reunía en un hogar. Pablo nos presenta la imagen de un bello hogar cristiano en la iglesia primitiva. Qué bueno es, hermanos queridos, de que más allá de que nos reconozcan en la congregación de los santos, puedan reconocernos primeramente en la congregación familiar, ¿no? Qué bueno cuando alguien puede nombrarnos, puedan decir también la iglesia que está en tu casa. No solo a la iglesia que vos asistís, sino a la iglesia que está en tu casa. Hermanos queridos, es un mal que nos está afectando a los cristianos, el ser conocidos por la congregación donde nosotros vamos y ser poco conocidos por la congregación en la cual Dios nos sacó, nos llamó, que es nuestro hogar primeramente. Debemos de tratar de ser conocidos en esa congregación, en esa pequeña iglesia, para que después todos juntos seamos reconocidos por el Señor en la gran congregación donde nosotros nos dirigimos, donde vamos, para que todo el mundo pueda ir a esa congregación, pueda ir a los pies de Cristo, siguiendo lo que pasa en esta primera congregación que es la familia. Qué bueno que los comprendemos. ¿En qué se destaca Filemón? En amor, fe a Jesucristo, dice según la carta. Una fórmula infalible. Amor más fe siempre da edificación. Dice intercesión por Onésimo, el versículo 8 al 21. Vamos a leerlo. Versículo 8 al 21 dice así: Pablo intercede por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Diciéndole, a ver, en otro tiempo había otras cosas, pero en este tiempo no. En este tiempo nos es útil a los dos. Y dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Gloria a Dios. Vemos acá cuánto es la totalidad de la entrega del apóstol ya anciano en la intercesión por estos que estaban con él, y podía dar pleno conocimiento de la conversión de estos hermanos y también de aquel hermano el cual había sido agravado. Y cómo él da una respuesta acá de cómo deben tratarse los problemas entre hermanos, sean como fuese o de qué clase los problemas, ¿sí? El cual uno debe saber, el cual si hay un tiempo de recuperación y seguramente habrá sufrido el tiempo de disciplina, es hora de interceder entre el otro hermano para que no queden ofensas. Y qué bueno es cuando uno tiene la autoridad por el servicio como para pedirle a otro hermano que reconsidere lo que un hermano le haya podido hacer. Dice, este pasaje encierra el propósito de la carta y es sin duda uno de los más conmovedores de las epístolas de Pablo. Entre otras verdades, el Espíritu Santo nos muestra allí cómo se deben afrontar las dificultades serias entre hermanos. Dice, Onésimo, cuyo nombre significa provechoso, le había robado a su amo y luego había huido a la gran ciudad de Roma,
De algún modo fue a parar al grupito de creyentes que rodeaba a Pablo y fue convertido. Pablo envía a este joven de regreso a su amo y con él esta misiva amistosa y personal. Se complace en un juego de palabras con el nombre de esclavo. El siervo inútil será ahora provechoso. Cristo vuelve al hombre provechoso para con el prójimo. El cristianismo transforma el valor del hombre para con sus semejantes. Onésimo puede haber sido un joven de mucho talento. En sus incursiones en el ejército romano a menudo se apoderaban de los jóvenes mejores y más dotados de ambos sexos y los llevaban para ser vendidos como esclavos. Gloria a Dios por cuántas cosas que pasó en esta carta, y vemos que el secreto para la solución del conflicto entre el capital y el trabajo reside en el amor de Cristo, como sin duda existía entre Filemón y Onésimo después que el esclavo volvió al hogar. Esta epístola da clara idea de una actitud del cristianismo hacia la organización social del mundo. El tema de la epístola es la esclavitud, ampliamente difundida en aquella época. El cristianismo no se limita a libertar esclavos, sino que les enseña que ellos y sus amos son uno en Cristo. Qué hermosa epístola, y sabe, lo que nos enseña acá, hermanos queridos, es que en Dios no hay ninguna diferencia en el cual pueda hacerse notar más allá del amor y la fidelidad a Dios. ¿Sí? Uno puede tener una vida en la cual puede ser mejor o peor que otra, pero siempre en la medida del mundo. Pero cuando viene a Cristo, la medida se vuelve siempre igual. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Algunos llamados para alguna tarea especial, algunos dotados de algunas cosas del cielo para poder suministrar a los demás hermanos las cosas que son necesarias para el crecimiento del pueblo. Pero todo ahora somos uno en Cristo Jesús. Entonces las diferencias de la vida pasada deben quedar ya en el olvido, porque así Dios pagó por todos nuestros pecados, por los nuestros y por los de otros, y también por aquellos que nos han dañado a nosotros, también lo hizo Cristo. Si hay una verdadera razón de la vida del cristiano, es el perdón, es la fe en Dios y el llamamiento al arrepentimiento. Esas cosas deben estar siempre en nuestra anunciación a través del Evangelio, porque eso es lo que hace que el pueblo pertenezca a Dios. Él va a venir a buscar en su iglesia. Él va a venir a buscar a los santos, a aquellos que siempre siguieron aferrados a los que los llamó el Señor, a una vida en libertad a través de Jesucristo nuestro Señor, posicionados como hijos por el Dios Padre, una vez que creemos y crecemos en Él. Entonces, las cosas que pasaron ya no tienen nada que ver con respecto a lo que Dios transformó en nuestras vidas. En este caso, más allá de necesitar la intervención de Pablo, necesitaban la intervención divina porque estaban lejos uno del otro y porque no estaban las comunicaciones que hay ahora. Entonces era necesario de que él diese testimonio de que este hombre había cambiado, y era necesario que aquel que ya había cambiado demuestre de que realmente estaba crecido. Qué bueno es eso. ¿Cómo hace el Señor Jesucristo con nosotros? Él da testimonio delante del Padre de que lo aceptó, y Él siempre clama a aquel que es bondadoso para que nos perdone diariamente. ¿Qué sería de nosotros si no estuviese Cristo bogando por nuestras almas delante del Padre, ¿no? Sentado a su diestra y siempre intercediendo por nosotros, dice. Bueno sea el Señor para que siempre siga así. Qué bueno, gloria. Dice, lo que Pablo hizo respecto a Onésimo ilustra lo que el Señor hace en bien del pecador. Pablo no resta importancia al pecado, pero implora perdón para el pecador con base en los méritos que el propio Pablo tenía a los ojos de su amigo Filemón. Y aún más, asume la responsabilidad personal por las deudas de Onésimo. Ponlo a mi cuenta, dice. Este es el mensaje del Evangelio, porque Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre la cruz. Esto es lo que hace Cristo, tomar el lugar del pecador. Gloria sea al Señor. Qué bueno es, ¿no? Poder decirlo, ponlo a mi cuenta. Qué lindo. ¿Seríamos capaces de gastarnos así por otra persona? ¿Seríamos capaces? Hay algo en lo cual siempre me llama la atención a las mañanas y me hace acordar el Señor de que nosotros podemos pedir por los pecados de nuestros hermanos que no son de muerte. Dice, si tu hermano tuviere pecado que no es de muerte, pida al Señor y Él será perdonado. Y es bueno ejercitar esto.
hermanos queridos. Pedir perdón por nuestros hermanos que tienen pecados que no son de muerte, siempre en cumplimiento de la palabra. Por cosas cotidianas que por ahí uno se olvida, cosas diarias de que por ahí uno las deja sin ponerla en la presencia de nuestro Señor, que haya alguien que los ponga y que digan, está bien, son perdonados. Nuestros hermanos estén con ligereza para poder tratar todo el tema de lo que se trata la evangelización. Tratamos eso, hermanos queridos, los intercesores, de que cada uno de ustedes puedan aplicar día a día la evangelización, porque así la cosecha será mucha para nuestros padres. Y así nos encontramos entonces con Hebreos. Y esto es una de las cartas más lindas que hay. Si bien está dirigida a los que habían salido del pueblo del Señor, habían salido de la doctrina de los fariseos, habían salido de la doctrina del judaísmo y se habían convertido al evangelio, si bien está dirigida a ellos, y vamos a comprender ahora por qué es que está escrita así de esta manera, está dirigida a las personas que por alguna manera o alguna razón quieren salirse de la fe que es en Cristo Jesús. Quieren salirse de la fe o quieren añadir algo que ya está hecho por el Señor Jesucristo. En este caso le habla justamente a los hebreos y vamos a ver cuál era el problema que tenían los hebreos, por qué necesitaban esto y por qué aquel que todos sabemos quién escribió, porque el Espíritu nos dice, aunque no está escrito, por qué decidió ocultar su nombre, ¿sí? Pero es bueno aprender y saber de que aunque nosotros podamos ir mucho más allá en el conocimiento del pueblo de Dios, nosotros deberíamos ir mucho más allá en el conocimiento del Dios, aquel dueño de ese pueblo, ¿sí? No sé si usted me entiende. Si usted va al conocimiento del pueblo de Dios, en realidad lo que va a hacer es, va a tener todas las maravillas que le dio a su pueblo, pero no va a perder tanto el tiempo si va al Dios de ese pueblo, porque va a aprender todo de primera mano lo que ese Dios no solo le dio a ellos, sino las cosas más excelentes que nos dio a todos nosotros que venimos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, Hebreos trata a nuestro Señor Jesucristo como supremo sacerdote, no hay otro sacerdote. Y dice, aprende Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así en el nombre de Jesucristo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El primer tema que hay acá es mostrar a Jesucristo como el supremo sacerdote, hacerle saber a este pueblo que lo aceptó de que Él es el sumo sacerdote, y vamos a ver cuál era el problema que hacía en que se apague la fe de ellos. Y les hace saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y sabe Dios de que le habló a su pueblo muchísimas veces. Y sabe Dios y les dice a ellos, yo conozco todo lo que ustedes conocen porque yo soy Dios. Y sé cuántas veces le hablé a ustedes como pueblo. Y no solamente los que estaban ahora en el tiempo de Cristo. Yo les vengo hablando desde la fundación de este pueblo, desde que le dije que se vaya de su parentela, que se vaya de su tierra. Yo siempre le hablé. Yo conozco cuántas veces le hablé, cuántas veces me han fallado y cuántas veces lo he corregido y cuántas veces me he sentido en gratitud cuando han hecho las cosas bien. Por eso le dice, no le está hablando a alguien de que simplemente lo conoció a Cristo ahora, no. Le está hablando de cuántas veces le hablé. Pero ahora, dice Dios, me es necesario hablarle por mi Hijo Jesucristo. O sea, si yo le hablo por mi Hijo Jesucristo, no hay nadie mayor que Él en la tierra. Porque yo lo mandé para que ustedes puedan saber que todas las cosas que ustedes conocieron daban testimonio de mi Hijo. Por eso decían, no hay otro sumo sacerdote. No hay cómo encontrarle la vuelta en la ley que haya un sumo sacerdote mayor a Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a ver qué pasaba acá, dice. En esta carta se exhiben las glorias de la persona y la obra expiatoria de nuestro Señor y Salvador, el perfecto y eterno sumo sacerdote del nuevo pacto. Hebreo ha sido llamado el quinto evangelio. 4 describen el ministerio de Cristo sobre la tierra y este describe su ministerio en el cielo. Este libro se escribió ante todo para los judíos cristianos,
probablemente de Jerusalén, cuya fe estaba vacilante por las burlas y mofas de sus perseguidores. Los judíos cristianos comenzaban a pensar que lo habían perdido todo: el altar, sacrificio, sacerdote. Al aceptar el cristianismo, el apóstol le demuestra que solo habían perdido la sombra a cambio de la sustancia. Qué bueno cuando define, ¿no? Solo habían perdido la sombra de la sustancia. Como diciéndole, si todo esto era anunciación, ¿cómo no van a aceptar al que vino? Diciendo, ustedes creen que aceptando a Cristo, ustedes se olvidaron y que ya se desligaron de todas las cosas que ustedes habían aprendido. No se desligaron. Ahora Él las hizo perfectas y ustedes, como son perfectas, deben seguir cumpliéndolas con más celo. Pero no las cosas que eran sombras, sino la sustancia. No las cosas que solamente lo hacían que se acerquen por mera misericordia de Dios y encubriese los pecados. No, ahora como libre de pecado y entendiendo quién era Jesucristo, poder anunciar esta gracia. Entonces, como diciéndole, no quieran volver atrás, porque si vuelven atrás, lo único que van a hacer es esa palabra que no es muy buena, y es apotastar. ¿Quién escribió la epístola a los hebreos? Dice, no hay otro libro del Nuevo Testamento cuyo autor sea más discutido. El libro por sí mismo es anónimo. Algunos piensan que lo escribió Bernabé, otros Lucas. También se le atribuyó a Clemente o Apolo. La mayoría opina que Pablo fue el escritor inspirado. La carta nos muestra que Timoteo estaba presente al escribirla, capítulo 13, versículo 23, que anuncia de que él ya está libre, Timoteo. Y sabemos que era el compañero constante de Pablo. Comparando Hebreos 13, 18 y 19 con Filipenses capítulo 2, 23, 24 y Filemón 22, hallamos un lenguaje muy propio de Pablo. Se piensa que el apóstol creyó prudente ocultar su nombre en esta epístola dirigida a los judíos creyentes, a fin de que no tuvieran problemas con los judíos perseguidores, quienes prácticamente odiaban a Pablo. Pero lo importante en este libro, como en cada uno de los libros que conforman la palabra de Dios, es que se trata indiscutiblemente de un escrito inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, más allá de quién lo escribió, nosotros sabemos de que el Espíritu Santo lo inspiró y que las cosas que dicen acá son reales, porque no hay otro sumo sacerdote que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a hablarles de un sumo sacerdote que ellos no conocieron, de que bien escucharon hablar, pero de que ese sacerdocio era eterno y lo anunciaba Jesucristo. Destinatario de la epístola, los judíos creyentes. Mientras que Santiago escribió a los hebreos esparcidos de la diáspora, esta epístola parece preparada para una iglesia especial de judíos cristianos, con una fuerte probabilidad de que fuese la de Jerusalén. La organización había existido hace mucho tiempo y había sufrido la cárcel y la pérdida de sus bienes, dice. Pero no habían sufrido aún la persecución sangrienta, porque le dice, no habéis soportado ustedes el pecado hasta la sangre. El único que soportó el pecado hasta la sangre fue Jesucristo, porque Él la dio por nuestros pecados. De cualquier modo que haya sido la iglesia de Jerusalén o la de cualquiera otra ciudad o región, esta carta es para los cristianos hebreos de cualquier lugar y tiempo, la carta magna de proclamación del nuevo pacto. Quiero que leamos un poquito Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, para comprender lo que viene ahora, que es el propósito de la epístola. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será por hijo. Y otra vez,
cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles, dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto es a nosotros. Gloria a Dios. Acá vemos cómo empieza a decirle y empieza a compararlo para que ellos puedan saber en quién se sujetaron. Les habla a los hebreos que creyeron en Jesucristo para que ellos no sientan penalidades por los que los perseguían, diciéndole: nosotros tenemos el templo, nosotros todavía ofrecemos incienso, nosotros hacemos holocaustos con carnero, y ustedes simplemente por anunciarlo a ese, ustedes dicen que Él es el Hijo de Dios, que ustedes serán sanados de todo mal y que sus pecados son perdonados simplemente por anunciar a al carpintero, al cual nosotros sabemos y tenemos su genealogía aquí en el templo. Y Él les empieza a explicar que todo lo que ellos podían anunciar estaban basados en personas, y aún en personas celestiales, que no eran mayor que las que le estaba anunciando. Que ningún sacerdocio era mayor de quien estaban creyendo, que nadie podía asumir la responsabilidad más allá de la tierra a no ser Jesucristo. Todos estos hombres podían representarlo acá en la tierra, y aún vamos a ver que dice: y ellos tenían que presentar primeramente expiación por sus pecados para poder presentar a la del pueblo. Entonces, ¿cómo puede ser que ustedes crean que Jesucristo es menor que estos sacerdotes que tienen que presentar expiación por sus pecados, cuando Jesucristo vino por nuestros pecados y Él no tuvo pecado? Entonces, es la explicación más lógica y más hermosa desde el cielo, con un amor tan profundo por este pueblo, para que no se vuelvan a la mentira otra vez de nuevo, que no se vuelvan a aquellas cosas, porque una cosa era cuando los hombres podían conocer a Jesús y de Jesús se pasaran al judaísmo, pero otra cosa es cuando se apagase la fe de aquellos que conocían la verdad de Dios y habían conocido a Cristo y no querían estar con Él. Dice: propósito de la epístola. La lectura de la epístola revela el hecho de que el cuerpo de los hebreos cristianos a que se refiere estaba en peligro de descarriarse de la fe. Comparados con la nación en conjunto, ellos eran una pequeña compañía de poca importancia, considerados como traidores por sus compatriotas, y eran el blanco de su sospecha y de odio. Ellos sentían su aislamiento, apartados como estaban en la nación. Les amenazaba una grande persecución, oprimidos por las pruebas presentes y por el pensamiento de adversidad futura. Habían cedido al desaliento. Se estaban retardando en su progreso espiritual. Muchos estaban descuidando la asistencia a los cultos. Óigame, muchos estaban descuidando la asistencia a los cultos. Muchos, cansados de andar por fe, estaban mirando hacia el magnífico templo de Jerusalén con su sacrificio y su ritual imponente. La tentación era abandonar el cristianismo y volverse al judaísmo. La tentación de los hebreos no era la misma de los gálatas. Los gálatas querían completar la fe de Cristo con las obras de la ley. Pero la grave tentación de los hebreos era abandonar la fe de Cristo, olvidarse de Él y volver al judaísmo. Para impedir esta apostasía fue escrita esta epístola. ¿Va entendiendo cuál era lo peor que acá? Los gálatas dicen: bueno, nosotros somos cristianos y para engrandecer nuestra fe nos volvemos con parte del judaísmo. Somos cristianos pero seguimos los ritos. Y le dijo: no, Gálatas insensatos, dice, ¿se acuerda? ¿Quién fascinó? Le dijo.
¿Cómo habéis comenzado en el espíritu y terminás con la carne? Pero este era peor, porque era realmente salir de la fe de Cristo y volverse al judaísmo. O sea, era apostatar, porque habiendo conocido la verdad, ya no podían volverse al judaísmo para que Jesucristo fuese crucificado cuando ellos entendiesen de nuevo. No era así. A ver, quedaban en realidad en la nada, porque ni eran judíos que no habían creído, que después Dios les va a dar la oportunidad, ni eran cristianos tampoco, porque habían decidido no seguir a la fe en Cristo. Entonces, ¿dónde quedaba? Decía, ¿qué sacrificio queda para ustedes? ¿Qué puede hacer Dios si estuvieron en la fe de Jesucristo y lo abandonaron? Pero también asimismo cuando estuvieron en la fe de Jesucristo ya no eran entonces del judaísmo. ¿Qué hago? ¿Cómo los espío? Le decía, ya no queda una horrenda expectación de muerte porque no sé qué hacer con ustedes. Entonces le decía, no, esta carta fue escrita para que ustedes no vuelvan de nuevo allá, sino ustedes confíen. Aunque las cosas son adversas porque es el principio de la iglesia de Jesucristo, ustedes confíen porque ya no van a poder volverse atrás. Entonces confíen en esto, por eso es que él empieza a mostrar la supremacía de Jesucristo en todo sacerdocio. Le dice, no crean que aquellos pueden volver a expiar sus pecados, no. Por eso es que está tan bien explicado el sacerdocio de Jesucristo y dónde está Él. Me encanta, a ver, capítulo 10, versículo 24-25, en realidad. Bueno, pero después lo vamos a leer, porque me dice, descuidando la asistencia a los cultos. O sea, algunos ya ni siquiera por la fe tan baja querían ir a juntarse con sus hermanos. O sea, el Señor le estaba diciendo, aún a ellos que habían salido del judaísmo, y con toda la comprensión estaban en la fe de Cristo, le estaba diciendo, tienen que congregarse, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre, le dice, no, eso está mal. Mire qué buen reto para nosotros en estos días, no dejándonos de congregar. Siempre tenemos que congregarnos. Y no hablo de la muchedumbre, sino hablo de los hermanos en cierta ocasión. Siempre debemos congregarnos. Qué bueno, qué bien que está. Para impedir esta apostasía, fue escrita esta epístola. Fecha aproximada, es evidente que esta carta fue escrita antes de la caída de Jerusalén, ocurrida en el año 70, después de Cristo. Dice, pasajes indicativos de que el templo estaba en pie y todo el ceremonial funcionando. La fecha más probable es entonces en los últimos años del 60, alrededor del 67 o 68 después de Cristo. Las palabras clave, dice, las notas clave de esta epístola son la frase, cuanto más y un mejor pacto. Les habla de ese pacto mejor, de ese pacto correspondido, de ese pacto anunciado por el Señor. Y les habla, dice que si la sangre de esto hacía ocasión de que yo pase por encima sus pecados, cuanto más la sangre de mi Hijo, que la sustancia mía, le dice. ¿Se acuerda cómo le decía? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, cuanto más la sangre de mi Hijo, cuánto más. ¿O ustedes van a querer volverse de nuevo y confiar en sangre de machos cabríos y de toros? No, la sangre de la sustancia mía fue más poderosa y es que cualquier otra cosa. ¿A dónde se van a ir? Les dice, ¿no? Referida siempre a la superioridad del nuevo pacto sobre el viejo pacto. Otras palabras son fe y eterno. Qué bueno, dice, vamos a la introducción. No es posible entender hebreo sin conocimiento del Antiguo Testamento, que es citado continuamente. Hebreos presenta el cumplimiento de todos los símbolos que encerraba el ceremonial expuesto en Levítico. Levítico es la sombra, Hebreo es la sustancia. Gloria a Dios por estas palabras, que quizás nosotros muchas veces nos fue difícil entender, pero teniéndolo así de esa manera, Levítico es la sombra, Hebreo la sustancia. Levítico es lo que anunciaba y hay unas cuantas cosas ahí adentro que usted debe maravillarse, como cuando habla cómo estaba puesto el tabernáculo. Va a ver que hay cosas que en el Antiguo Testamento estaban puestas de un lado del velo y ahora Hebreo las nombra del otro lado, porque ya se había cumplido, ya se había rajado el velo. Y daba a entender a ellos de que ya habían podido traspasar el Señor al lugar santísimo y con él el permiso para que nosotros también pasásemos. El tema de esta epístola tiene íntima relación
con lo que Pablo escribió en Romanos y Gálatas sobre el gran tema de la fe. Las tres epístolas se basan en uno de los extremos más grandes del Antiguo Testamento. El justo vivirá por fe, ¿se acuerda Habacuc capítulo 2 versículo 4? Romanos trata las dos primeras palabras, el justo, y contesta la pregunta de Job, ¿cómo pues se justificará el hombre ante Dios? Gálatas expone la palabra central, vivirá, ya que los gálatas tenían la idea de la fe salvadora, debía ser perfeccionada con una vida de sujeción a la ley. Hebreos toma las dos últimas palabras, por fe, demostrando cómo el antiguo pacto era solo un medio temporal e imperfecto que señalaba la gran salvación que se efectuaría a Cristo, a lo cual solo se accede por fe. Y este es el gran tema. Acá Hebreos habla de fe y habla de qué es la fe y habla de por qué es mayor la fe en Jesucristo y por qué llegado Jesucristo vino la verdad, la fe y la vida. Y me encanta porque Santiago habla de la fe y vamos a ver el central de Santiago, que la fe nos lleva a nosotros a hacer algo, que no es una fe que está quieta. Pero los dos se centran justamente en esto, en la fe y en el saber que hay algo que es mejor de lo que fue anunciado, que Jesucristo es la proclamación de todo lo que fue anunciado y en él todo fue cumplido. Por eso es mucho, pero mucho mejor la fe en Cristo Jesús que en las cosas que solamente eran la sombra de lo que había de venir. Superioridad de la persona de Cristo, dice. ¿Se acuerdan? Leímos capítulo 1, versículo 1 al 3. En este corto pasaje hallamos no menos de 7 razones, declaraciones que exponen la infinita superioridad de Cristo sobre cualquier otro medio de revelación dado a los profetas. Jesucristo es mayor a todas las revelaciones que dan los profetas. No porque los profetas fallaron, sino porque los profetas lo anunciaban a Él. Llegado a Él, las profecías que quedan es todavía las que ellos anunciaron para que cumpliese Jesucristo. Entonces, nosotros entendemos que no hay nada más superior que la persona de Cristo. Dice, los ángeles cumplen una intensa actividad a favor de los hijos de la gran familia de Dios, pero son solo criaturas de aquellos cuyos años no acabarán. Recordemos que desde los albores de la iglesia, el enemigo de Cristo procuró insinuar el gravemente falso concepto de un Cristo que era una especie de ser angélico, producto de la creación como los demás, lo cual es una afrenta directa a la deidad y a la eternidad de su persona. Siendo Jesucristo el Señor de toda creación, dice, ¿qué es lo que Él estuvo dispuesto a hacer y por qué? A ver, ningún ángel, explica acá, nos pudo traer salvación. Ningún hombre nos pudo traer salvación. Aún los hombres que fueron puestos por Dios para acercarlos a Dios antes de Jesucristo, ellos mismos no podían ser salvos si no eran por alguien más. Y aún los ángeles que se comunicaron con los hombres simplemente le trajeron un mensaje de salvación. Ahora dice, en Jesucristo ustedes ven todo consumado porque fue el único que pudo completar la ley, en el cual pudo darle un nuevo testamento al morir el testador, le dice. O sea, el antiguo pacto fue cumplido y se terminó cuando murió. Entonces ya estaba cumplido, estaba muerto. Ahora, cuando resucitó, no solamente tuvo la complacencia de ser el dueño del pacto, sino instituir este nuevo pacto que era muchísimo mejor. ¿Sí? Así se entienden estas palabras difíciles que están en hebreo, pero que simplemente hablan de esas cosas, como diciéndole, si no hay muerte del testador no se puede ser cumplido. Y él murió, pero la cuestión que al tercer día resucitó. Por eso que este testador pudo hacer un nuevo testamento, este nuevo pacto, y era muchísimo mejor que el otro, porque el otro, por más que se cumpliese, no podía ser salvo a nadie. Pero este, por fe, y esa fe vamos a ver a lo que lleva a la salvación, sí podía ser salvo a las personas. Qué bueno es tener así un testador, qué bueno es tener a alguien, qué bueno es tenerlo de esa manera, de por fe, por gracia, aceptarlo y seguirlo. Qué bueno, por eso nos decía amo y Señor en la otra epístola. Y acá nos dice sumo sacerdote. Él sigue trabajando por cuanto Él no murió. Él sigue intercediendo por nosotros. Y hay una parte acá donde habla y dice que necesitó muchos porque sufren muerte. Pero aquel que es eterno, aquel que vive para siempre, lo hizo una sola vez.
Qué bueno es Hebreo y qué bueno es comprenderlo. Capítulo 3 dice, el líder por excelencia habla de Moisés, del pueblo de Israel. Era una figura, símbolo de aquel guiador cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuál fue el mayor pecado de la generación que estuvo bajo la guía de Moisés? La incredulidad. ¿Estamos nosotros amenazados del mismo peligro? Nunca. La incredulidad es tan antigua como la primera tragedia de la caída del hombre. Ahora entonces la venenosa lengua del enemigo susurra la pregunta: ¿será así como Dios dijo? Preguntémonos, si no puedo creerle a Él, ¿a quién le creeré? Este pasaje introduce el gran tema práctico de Hebreo, la fe. Él habla y le dice, sí es cierto, Moisés fue cierto. Moisés fue un muy buen siervo. Pero Moisés fue siervo en la casa. Fue muy buen siervo en la casa. Pero aquel que hizo la casa es mayor. Por eso le dice que él es mayor aunque Moisés. No porque el otro haya sido desobediente, sino porque es mayor el que hizo la casa. Entonces dice, Jesucristo es desde el principio. Entonces Él es dueño de la casa porque hizo la casa. Él nos hizo a nosotros. Entonces, por más que el otro haya sido un siervo fiel en toda la casa, mayor es el que hizo la casa. Y esa es la gran explicación, no diciéndole que el otro fue malo, sino que Jesucristo era mayor. Por ello se sujetaban a la ley de Moisés, pero no saben que la ley de Moisés fue dada por aquel el cual lo hizo Moisés. Por eso es más grande y es mayor. Dice, acá empieza con la fe, capítulo 4, versículo 1 al 13, habla de la fe. Dice, la figura de Josué no es prominente en este pasaje, pero es el puntal del argumento por ser él quien introdujo al pueblo de Israel en el descanso de Canaán. Canaán es un símbolo del reposo espiritual al cual Jesús conduce a los creyentes. ¿Cuál fue la causa de la pérdida del reposo por los israelitas? La desobediencia. ¿Qué es lo que subyace en el fondo de nuestra ansiedad, angustia y falta de paz? La falta de fe. ¿Qué exhortación y qué palabra de aliento nos lleva a este pasaje? A andar en obediencia. Si somos obedientes, entraremos en el reposo. Acá empieza a hablar y le habla a ellos de un reposo. Y ellos conocían muy bien lo que significaba reposo. Y por eso le habla de Josué. Pero no hablando mal de Josué, vuelvo de nuevo a decirlo, sino diciéndole, Josué lo llevó a un reposo, pero ese reposo no es que era el último. Porque si no hubiese sido el último reposo, ¿para qué hubiese venido Cristo? Le hablaba del reposo en el cual ellos iban a entrar en una tierra que fluye leche y miel, como para poder ahí Dios contribuir a la creación de este pueblo en el cual estaba hecha y edificada para que anuncie la salvación. Por cuanto no creyeron, pasó a los gentiles. Pero él le explicaba, ese era el descanso que su pueblo iba a él. Pero el descanso definitorio nos lleva a Cristo a eso. Por eso decirle, ustedes ya perdieron ese descanso y perdieron la oportunidad, pero que no era el último descanso. Era necesario que viniese mi hijo, que es mayor que todos estos que los anunciaron, los llevaron, porque el descanso donde los va a llevar mi hijo no es aquí en la tierra. Entonces le empezaba a explicar a los hebreos que todas las cosas que ellos estaban creyendo simplemente daban a conocer de este que ya llegó y que todavía aún no comprendemos por qué no creen en él y por qué siguen teniendo 5,000 y pico de años. ¿Por qué no pueden creer en nuestro Señor Jesucristo? Dice, la figura de Josué no es prominente. Dice acá, superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Capítulo 4, versículo 14 en adelante hasta el 6:20. Los creyentes hebreos, al alejarse del judaísmo, quedaban aparentemente sin sacerdote. Aquí el Espíritu Santo les revela quién es el sumo sacerdote. 4:14, mire lo que es. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que trasvasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y es lo que le venimos explicando hasta ahora. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que trasvasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Otra vez acá diciéndole, no pueden creer en un sacerdote terreno cuando tienen un sacerdote que desde la tierra trasvasó los cielos. ¿Qué sacerdote de los que ustedes conocen en toda la ley y en todos los escritos
se dice de que ese sacerdote trasvasó los cielos y llegó donde estaba Dios Padre. Ninguno habrán dicho. Entonces, si saben que el único que hizo eso y se fue y está intercediendo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay mayor sumo sacerdote. Y le empieza a decir por qué orden es que está este sumo sacerdote. Le empieza a decir por qué en el capítulo 7. Porque ustedes ya hubo una manera de conocerlos antes de que Aarón viniese, antes de que esa generación, cuando estaba, dice, aún dentro de su padre, aún vino este sacerdote que nadie lo conocía, de Salem, Dios de paz y Dios de pan. Dice, y nadie lo conocía, que no tenía genealogía, que no tenía ni padre ni madre. Sin embargo, el gran patriarca lo reconoció en el espíritu y le dio las cosas que debería darle para su reconocimiento. Dice, y después no lo vieron más, porque era una anunciación, pero ese que está es Jesucristo, que no termina su genealogía, que no vio muerte. Entonces, al no ver muerte, Él no necesita ser reemplazado por nadie. Ahora díganme y compárenme ustedes, ¿cuál de sus sacerdotes vivió para siempre? Claro, les he dicho, no, nunca, nadie. Por eso necesito a este, y ustedes tienen la genealogía. Este, como no murió y resucitó al tercer día, no necesita que nadie lo reemplace porque Él es eterno, porque es Dios. Entonces Él intercede por nosotros siempre. Por eso es un sumo sacerdote. Y por eso es eterno. Y por eso, por cuanto Él fue tentado en todo, conoce todo lo cual nosotros podamos ser tentados. Qué bueno que es Dios aún para explicarle a su pueblo, aunque muchos no entendieron. Qué bueno. Dice, el escritor rompe el hilo de su pensamiento para pronunciar palabras de reprensión, exhortación y amonestación. Le da una reprensión, una exhortación y una amonestación. La amonestación contenida en 2 versículos es en contra de la apostasía, la cual es un rechazamiento voluntario de las verdades del Evangelio de parte de aquellos que han experimentado su poder. Los judíos del tiempo del escritor podían dividirse en 2 clases con relación a la actitud de ellos hacia Cristo. Aquellos que le aceptaron para quienes Él era el Hijo de Dios y aquellos que le rechazaron como un impostor y un blasfemo. El judío cristiano que se aparta de su fe y se volvía al judaísmo estaría testificando por ese hecho que creía que Cristo no era el Hijo de Dios, sino un falso profeta que merecía la crucificación y un estímulo. Mire, por eso le decía, qué grave, ¿no? Qué grave que eran estos hijos del Señor, qué grave que era esto que pertenecía al pueblo de Dios, de que habiendo conocido realmente la consumación de todo lo que venía siendo anunciado, si se volvían al judaísmo, eran testimonio de que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Y sabemos nosotros cuán mentiroso es eso y cuánto mal le hubiese cabido a ello. Por eso es que se vio la necesidad de escribirle esto. Capítulo 9 dice qué significaba la separación que existe entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es lo que yo le decía, cuántas cosas había que no conocíamos nosotros ahora, dice. Ahora dice así, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y sangre y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Si usted se da cuenta, en el primero, el incensario de oro no estaba ahí adentro y ahora aparece adentro. Pero gloria a Dios, le empieza a explicar, le empieza a decir cuánto mayor es el sacerdocio de Jesucristo, que no tengan problema, que no se iban a perder de un sacerdote, sino que tenían un sacerdote excelentísimo, que tenían un sacerdote muchísimo mejor que todos los sacerdotes, pero no porque eran malos los sacerdotes, sino por el simple hecho de que ellos sufrían muerte, no podían ser excelentes. Pero sí nuestro Señor Jesucristo, por no sufrir esa muerte, sino por resucitar, era eterno. Y eso lo que lo hacía aún más superior en el sacerdocio. Después empieza a hablar de la fe.
Y habla de la fe y empieza a nombrarle la fe de muchos. Empieza a nombrarle estos héroes, de cómo ellos por fe caminaban, cómo por fe andaban, cómo por fe vivían. Y le empieza a explicar en el versículo 11, hay una sola clase de persona que pueda agradar a Dios, ¿sí? Pero antes de decir esa persona que pueda agradar a Dios, le empieza a decir qué clase de sacrificio hicieron aquellos héroes. Caminaron al invisible, viendo al invisible, tuvieron fe, aún uno fue capaz de dar su hijo en expiación, sabiendo de que Dios levanta de entre los muertos. Entonces, todas estas personas tuvieron una fe tan grande, en el cual sí le fue contada por justicia. La ramera dice, aún teniendo fe, empiezan a tener una fe, que esa fe es en el Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios vino, obviamente que se hizo manifiesta esta fe. Y explica lo que es la fe, pero lo explica en el momento en el cual nosotros leemos la palabra de Dios, no en una fe que ya pasó. Capítulo 11, versículo 1, ¿se acuerda lo que dice usted? Es muy conocido. O sea que es. La fe se dio a conocer y es. No es que pasó, no se puede apagar. Se apaga cuando uno de uno mismo quiere que se apague, pero la fe no se apaga, porque significa que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por la fe alcanzaron buenos testimonios los antiguos. No por las obras de la ley, que no tiene nada que ver con las obras de la fe, sino así este hermano cuando explica a Santiago. Por la fe, dice, pero por la fe en lo que ha de venir, no en las obras de la ley. Por la fe en el cual le estaba hablando Dios a cada una de estas personas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es por la fe, hermano querido, que nosotros sabemos cómo hizo Dios al mundo. Porque sin la fe no podemos creer. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué hijo de Dios puede decirle a uno que no entendemos cómo fue hecho el mundo? Las personas que no tienen fe todavía están buscando explicación y creen en un Big Bang y todas esas cosas que vienen detrás de que son inentendibles, inexplicables y mucho más fantasiosas. Pero nosotros por la fe en nuestro Señor Jesucristo sabemos que Dios hizo en el principio los cielos y la tierra. Es esa fe la que hace que nosotros podamos tener justicia en Jesucristo nuestro Señor. No las otras cosas que después fueron siendo y que fueron para un pueblo para que nos pudiesen anunciar esa fe en los escritos. Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por él. Es esa fe la cual no tiene tiempo, está diciendo. Es esa fe en la cual Dios ve la fe de la persona y es eterna. Le da el sacrificio eterno por haber creído por fe, como lo hizo después Abraham. Y ahí empieza a decir todo aquello, pero dice algo que esta fe tiene que tener en nosotros. Y le explicaba a ellos, pero también nos explica a nosotros. Es la gran receta de la creencia en Jesucristo y en nuestro Señor. Es esta fe la que nos hace a nosotros ser provechosos para el reino. Es esta fe basada en este versículo que a nosotros nos hace abrir los cielos y que Dios nos presta atención. Es este versículo que nos da a conocer cómo es que una fe es verdadera cuando se pone de continuo en una relación cierta para con el quien se cree. Y escúcheme, capítulo 11, versículo 6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Mire, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no se queda simplemente con la fe de agradar, sino dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. O sea, lo está diciendo a nosotros y a ellos, le decía a los hebreos, es necesario que tengan fe, pero que crean que esa fe en Dios es el Dios que existe. Y si creen en el Dios que existe, ustedes que saben que Dios existe, entonces saben que Dios mandó a su Hijo.
Y que si ustedes creen en el Hijo de Dios, tienen un galardón, tienen la salvación. Porque si esa fe no fue creada en nuestros corazones, de nada sirve de que creamos porque creemos en vano. Mire, se lo explicaba a ellos que ya entendían, cuánto más nosotros que ya hemos agarrado en la gracia, ¿sí? Por eso el Señor Jesús le decía, bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Claro, bienaventurados los que vienen detrás de ustedes. Ustedes me tienen acá y ustedes puedo hablar con ustedes, pero los que vienen detrás de ustedes son hijos de la fe. Ustedes van a hablar palabras que no son palabras de hombres, sino que son palabras inspiradas por aquello que es sobrenatural. Cuando vos creés ya la primera manifestación sobrenatural en tu vida, porque vos estás creyendo algo que vino del cielo, que dio testimonio 2000 y pico de años atrás, pero que es verdadera y cierta y que te va a llevar a la salvación, porque Jesús viene a tu corazón, viene a tu vida y el Espíritu Santo también. Si vos crees estas cosas, entonces crees que existe Dios y es galardonador de aquellos que le buscan y creen. Dios no te va a dar una promesa que no exista porque ya te está mostrando de antaño de que Él existe y es verdadero. No como una manera simplemente tácita de te curo y me voy. No, te curo y te hago parte de mi familia y deberás seguir en esa doctrina de familia. Qué bueno, cuando Pablo le explicaría así, perdón que diga Pablo, porque para mí lo escribió él, pero qué bueno cuando le explicaba así, qué bueno cuando le decía, no, ustedes no están perdiendo algo, ustedes están ganando la libertad de la salvación, la vida eterna y el cielo. ¿Qué se hacen problema por algo que simplemente fue hecho por hombre, por unas piedras o algo que se ve lindo a los ojos de los hombres, por algo que quema algo y se acostumbraron? Esto que ustedes creen es fiel y verdadero porque en el que ustedes creyeron está en el cielo. Un mayor sacerdocio. ¿Qué mayor sacerdocio, hermano? ¿Qué mayor sacerdocio? Por eso en el capítulo 13 le dice deberes cristianos. Por eso le dice, el cristiano debe tener sus deberes. Ustedes como cristianos ya no los trata ahora como que se quieren ir, sino ya comprendieron deberes cristianos. Y le dice capítulo 13, versículo 1 en adelante, le dice, permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedan ángeles. Acordado de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué bueno, ¿no? Deberes cristianos, le dice. Una vez que los retó, una vez que los sacudió para que no sean apóstatas, una vez que les dijo quién es mayor de lo que ellos estaban creyendo, les dijo, ahora tenemos deberes. Y estos deberes son tan simples, y estos deberes son tan buenos, que nos hacen provechoso para el reino de Dios. Qué bueno es esta explicación y no se olvide que Hebreos y Tabernáculos también es un estudio aparte en lo cual vamos a profundizar porque es muy largo Hebreos. Pero ahora nosotros pudimos verlos en realidad para quién fue escrito y con qué intención fue escrita y cómo era necesario que fuese escrita. Porque si no, aquel conjunto de hermanos que habían entendido la gracia y la misericordia de Dios a causa de lo que le estaba pasando en aquel entonces, simplemente se hubiesen perdido. Y quizás leyendo acá y estas cosas que sobremanera son entendidas, y más ellos que conocían bien la ley, pudo rescatar a muchos. Por eso son estas cartas en las cuales nosotros comprendemos por qué trata el Señor Jesucristo de esta manera, por qué le da esos títulos que de hecho son ciertos en Él, pero que los hace comprensibles aún aquí en la tierra. Gloria sea al Señor. Y pasamos a Santiago. Pasamos a esta carta en la cual dice, aprende, Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué grande, ¿no? Acá vemos cómo otra vez se habla de la fe. Empieza otra vez con el tema central de la fe. Y vamos a ver que de ninguna manera se contradicen con la fe que explica Pablo.
que uno es la fe para salvación y la fe de Santiago es la fe que debemos tener nosotros una vez que somos salvos. ¿Qué pasó con nuestra fe? ¿A dónde nos llevó? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos? ¿Brincamos, saltamos? Esta es la fe. Y Santiago presenta, y escuche bien, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro modelo. Otra vez, le va a hablar acá a los hebreos de la diáspora, aquellos que habían creído, los judíos que habían creído a Jesucristo, pero por alguna razón habían sido esparcidos, habían sido movidos de su lugar. Entonces, ante el desaliento, empieza a escribirle también. Y van a ver que le habla también de la fe, pero le habla de esta fe, no de la fe de la salvación, sino de la fe del salvo, ¿sí? Pablo habla de la fe el cual salva, la fe la cual acerca a Dios. Es esa fe que dice que tenemos que creerle que la hay, no por la ley. ¿Se acuerda? Por eso muchos confunden, porque no nos habla a nosotros, les habla a los hebreos, y los hebreos conocían lo que era la ley. Entonces le habla de la fe de la salvación, que no es por las obras de la ley, sino por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes por esta fe van a ser salvos. Y Santiago les habla, pero a los que ya habían sido salvos. Entonces ustedes tenían fe, ahora esta fe de la cual hablamos, tiene que llevarlos a hacer algo, muchachos. No pueden, ya sé que están siendo perseguidos, pero tienen que ver muchas veces que esa persecución o esa división es con un propósito para que ustedes hagan algo. Lo primero, anunciar a Jesucristo nuestro Señor. Y dice así: la Epístola Universal de Santiago contiene consolación para tiempos de persecución y prueba, y además instrucciones muy claras acerca de cómo debe evidenciar su fe un cristiano. Es Santiago quien enfatiza que la fe que no se manifiesta en obras es seguramente una fe muerta, un mero asentamiento de una doctrina que no va más allá del intelecto, de modo que el tema en esta carta puede resumirse en dos palabras: cristianismo práctico. ¿Sos cristiano? Tenés que hacer obras de cristiano. Epístolas generales, escuche esto. Hay en el Nuevo Testamento 7 epístolas que se conocen desde los primeros tiempos de la historia de la Iglesia con el nombre de epístolas generales o universales o católica. La palabra católica, acuérdese que significa universal. Dichas epístolas son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Se los llama generales o universales porque no están dirigidas a ninguna iglesia en particular, sino a los creyentes en general. Así la distinguimos de las epístolas de Pablo o epístolas paulinas, que están dirigidas a iglesias o pastores de iglesias, aunque segunda y tercera de Juan se dirigen a los creyentes individuales. Se los incluye en el grupo de las universales porque se las considera como una continuación de primera de Juan. Características sobresalientes. Mire usted, primera de Pedro y Santiago son prácticas, enfatizan la vida del cristianismo. Segunda de Pedro y Judas son escatológicas. Su tema central es la segunda venida de Cristo y el tiempo del fin. Y las epístolas de Juan son cristológicas, enfatizan la persona y el amor de Cristo. Para que entendamos lo que son las epístolas generales, ¿sí? Volvamos a Santiago. ¿Quién escribió la epístola de Santiago? Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Quién era Santiago? Hay 3 personas con este nombre en el Nuevo Testamento: Santiago Jacobo, hijo de Zebedeo, pescador, hermano de Juan y uno de los 12. Llegó a pertenecer al círculo más íntimo del Señor. Dio su vida por la causa de Cristo. El segundo, Santiago Jacobo, hijo de Alfeo, también uno de los 12. Y el tercero, Jacobo o Santiago, hermano del Señor, Marcos capítulo 6, versículo 3. Jesús se le apareció particularmente después de su resurrección, 1 Corintios 15, 7, y sin duda, si no había creído antes, este fue el momento de su entrega definitiva al Señor. Ver Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice: desde entonces lo vemos como una columna de la iglesia naciente, ejerciendo su ministerio sobre todo en Jerusalén, donde era considerado apóstol y uno de los ancianos u obispos principales. La tradición general de la iglesia ha identificado al escritor de la epístola con Jacobo, el hermano del Señor. Se cuenta que por su santidad de vida era testimonio para los judíos de su comunidad, por quienes fue llamado el justo, y a muchos de ellos lo ganó para Cristo.
Se dice que sus rodillas eran callosas como las de los camellos, como consecuencia de su vida de oración, en constante intercesión por el pueblo. Josefo, Fabio Josefo, ¿se acuerda usted? El historiador judío nos dice que por orden del sumo sacerdote, Santiago sufrió el martirio siendo apedreado hasta la muerte. Entonces, ¿quién escribió? ¿Quién es este Santiago? Es el hermano del Señor Jesucristo que creyó después. Destinatario de la epístola, dice, la carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, siendo una expresión que se refiere a las congregaciones de judíos cristianos dispersas en el mundo, muchos de ellos posiblemente a causa de las persecuciones. Propósito de la epístola, podemos decir que es triple: consolar y animar a los cristianos judíos que estaban pasando por persecución y diversas pruebas. Segundo, para corregir desórdenes y problemas de comunión dentro de las congregaciones. Y tercero, para combatir un serio equívoco con respecto a la justificación por la fe, tendiente a separar la fe de la vida práctica. Fecha aproximada que fue escrita 45 y 48 después de Cristo. Se la considera como la más antigua de las cartas. Palabras clave: fe, obra, sabiduría. La epístola de Santiago es el libro práctico del Nuevo Testamento, como los proverbios en el Antiguo Testamento. En verdad tiene una notable semejanza al libro que últimamente mencionamos, o sea, a los proverbios. En verdad tiene una notable semejanza, dice, sus concisas y enérgicas declaraciones de verdades morales contiene muy poca enseñanza doctrinal. Su propósito principal es dar énfasis al aspecto práctico de la verdad. Temas que luego vuelve a ser tratados en las epístolas, tales como la prueba, la paciencia, la oración, la sabiduría, los problemas de la lengua y otras. Y empieza acá, dice, la fe probada. Capítulo 1, versículo 1 al 18. Vamos a leer entonces Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 18. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y acá un consejo también: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Dice, porque cuando sale el sol, con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Qué bueno cómo empieza, cómo da a conocer estas cosas que son ciertas. Pero la fe aprobada es exactamente la que el Señor Jesucristo sabe y la que Él nos dejó para nosotros. La que nosotros sabemos de quién dependemos y cómo somos. Y no tenemos que andar dudando, dice. La palabra prueba se usa aquí en un sentido más amplio, incluyendo tanto las persecuciones exteriores como las tormentas internas causada por nuestra naturaleza enferma. Santiago menciona algunas de las razones por las cuales debemos no solo no desalentarnos, sino tener gozo y confianza en medio de las pruebas. Dice,
sin duda Pablo resume admirablemente la causa de nuestra actitud de gozo constante en Romanos 8:28. Puede repetirse, dice, el mantenernos firmes y seguir continuamente adelante en esta carrera que nos es propuesta depende de una constante opción de una persona, creerle a Dios y no dudar. Hace acá la comparación entre Santiago y Pablo, ¿sí? Para que vean que no están peleados. Entonces, nosotros debemos creer, no dudar. Y me encanta porque como dice acá, dice, pero quien pide con fe no dudando, dice, el que duda semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y hinchada de una parte a la otra. Y yo me graficaba, ¿no? La duda es la onda de mar, pero nosotros debemos ser como el puerto. Aunque baja la marea o sube la marea y trae el puerto, siempre está en el mismo lugar. Estemos nosotros con agua o estemos sin agua, en el mismo lugar nos van a encontrar, sobre la roca, sobre Jesucristo, sobre quien nos tomó, sobre quien estuvo. Entonces, aunque se vayan las dudas y aunque después vuelvan a querer llenar nuestra vida, no tendrán más que el límite en el cual nosotros le ponemos. Nos golpearán de costado, pero nunca nos podrán llenar. Y eso es lo que trataba de explicar acá Santiago. Era lo que le quería decir. Ustedes están perseguidos, pero esa persecución tiene una manera de ser y una razón de ser. No es que son perseguidos porque ustedes creen en un Dios malo. No es esa la razón. Tienen ustedes una persecución porque las personas no creen y porque el propósito de Dios se está cumpliendo en ustedes. De lo contrario se quedarían quietos, y eso es lo que Santiago hace énfasis. No se queden quietos si ustedes viven por fe. Dice, a Dios no le interesa cuántos versículos sabemos, sino cuántos son una realidad en nuestras vidas. Cuando oímos la palabra de Dios, la fe nace en nuestro corazón, pero esa fe es como la chispa de encendido de un motor. Dios la enciende en nosotros para que nos pongamos en marcha, para que nos lancemos a caminar sobre esa palabra viva. Si no vivimos la palabra, la fe muy pronto decaerá y se irá apagando como una llama sin oxígeno. Ese es el gran sentido, y ahora lo vamos a ver un poquito más a fondo. El sentido de esta epístola es decirle justamente a los hebreos, a los hermanos que salieron del judaísmo al cristianismo y que han sido perseguidos, que la fe no solamente era una fe de salvación, que la fe los llevaría a tener obras. Entonces no se preocupen porque esa persecución les da paciencia, pero tenga la obra completa, dice, y traten de que esa paciencia traiga fruto en ustedes. No se escondan, por así decirlo. Ustedes no van a ser cristianos porque tienen una persecución y se meten en el hueco de una piedra o en una casa y se encierran ahí. Ustedes van a ser cristianos porque aunque ustedes tengan aflicciones, aunque ustedes tengan persecuciones, dice en otro lado, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecuciones. Todo, dice. Pero la cuestión es que nosotros sabemos quién es el que venció. Y esto es lo que le quería explicar. Las obras de ustedes tienen que ser de fe, pero esa fe trae obra justamente. Entonces no se pongan a esconderse en un lugar. Sigan anunciando, sigan llevando, sigan visitando a los pobres, sigan dándole de comer a los que no tienen, sigan ganando y teniendo para el que no tiene para poder dar. Sean dadivosos, sigan llevando ustedes la palabra. Aunque los persiga, ustedes tienen que seguir llevándola, porque esa es la fe verdadera. Qué bueno, ¿no? Muchos dirán, y sí, pero no es fácil cuando lo están persiguiendo. Y no es fácil para ninguno de nosotros cuando estamos pasando una tribulación poder hacer obras de cristianos. Pero es nuestro deber, porque nosotros dejamos todas las cosas que nos pasan a los pies de Cristo y seguimos, porque nuestra fe sabe que hay un Dios y que es galardonador del que le busca. Dice un comentarista bíblico, tenemos la tendencia natural a poner en alto a los superiores de la escala social y a despreciar a quienes están debajo de nosotros. Ya habla acá ahora la palabra de Dios, un libro para vivir, dice. ¿Debemos deducir de este pasaje que hay que honrar al pobre y despreciar al rico? No, sino que todos deben ser lo mismo. Capítulo 2, versículo 1 al 13, habla de que nosotros debemos ser iguales para con todo. No de que si alguien rico viene y a la vez viene un pobre, nosotros le hacemos sentar en las primeras hileras, al rico y al pobre le decimos sentate donde vos puedas. Habla de que nosotros tenemos que ser iguales para con todo. No despreciamos ni al rico ni al pobre. Son todos iguales delante de la presencia de Dios, como nosotros somos iguales todos delante de la presencia de Dios. Y habla de la fe y las obras ahora. Capítulo 2, versículo 14 en adelante dice, así llegamos al corazón del tema de Santiago.
Glorioso pasaje en el cual el Espíritu Santo nos dice en alta voz lo que toda la palabra de Dios enseña y afirma continuamente y de distintas maneras. La fe verdadera produce una vida verdadera. Ese es el tema. Capítulo 2, versículo 14 al 23. Vamos a leerlo para saber de qué estamos hablando. Capítulo 2 de Santiago, versículo 14 al 16. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Gloria a Dios. Y le dice acá algo que muchos han confundido, de que dice de que también podemos ser salvos por las obras. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo acá, le está hablando a las personas que ya tienen fe, a los que ya son creyentes, diciéndole al revés: ustedes por fe vinieron a Cristo. Ahora, por esa fe en Cristo, ustedes tienen que hacer obras. Porque no sirve de nada de que ustedes digan: soy cristiano, y estén escondidos y ni anuncien el Evangelio, ni ayuden a los que necesitan, ni tampoco proclamen el Evangelio. Eso es una fe muerta. Porque Dios no nos dejó en esta tierra para que nosotros simplemente vivamos sin hacer nada. Nos dejó en esta tierra para poder cumplir la gran comisión. ¿Te acuerdas? Y de hacer discípulos a todo el mundo y enseñarle. Entonces, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, la fe de nosotros se demuestra con las obras de fe, con las obras que Dios nos hace hacer por la fe en Él. Y acá nombra de que muchos fueron justificados, y como le habla a los hebreos, o lo vuelvo a hacerle acordar, le habla a los judíos que salieron del judaísmo y son cristianos. Ellos conocían, y dice: ¿acaso Abraham? Porque conocían. No, su fe no fue contada también por justicia cuando le dijo el Señor: sacrifícame a tu unigénito, y él fue y lo iba a hacer, aunque no fue porque el ángel lo paró antes. Pero dice, esa fue contada porque tenía fe, pero puso por obra esa fe. La ramera no era parte de todos, y como sin embargo ella hizo algo que fue distinto a los demás. Esa fe lo llevó a hacer la obra, a decirle que no estaban ahí, a poder a esos que venían de parte del Señor, cobijarlos, esconderlos y decirle: bajen, váyanse por otro lado. Entonces, la fe que tenía en el pueblo de Dios hizo que hiciese una obra. Y esto es lo que le estaba diciendo Santiago, de que la fe de ustedes tiene que tener obra, no porque ustedes están sufriendo una persecución, se esconden y se quedan quietos. Tienen que hacerlo. Y es lo mismo que nos hablan a nosotros. Nuestra fe tiene que tener obras. Nuestra fe permanentemente tiene que tener obras, porque de esa manera demostramos de que nosotros le creemos a Él y que Él existe. No es una fe de quedarse quieto, es una fe de hacer las cosas. Antes nosotros sin fe hacíamos cosas malas. Hoy con fe nosotros en nuestro Salvador hacemos cosas buenas. Dice que estas buenas obras fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, si fueron preparadas de antemano es porque quiere Dios que nosotros las realicemos. Si no las realizamos, no estamos teniendo fe en aquel que nos salvó. ¿Va entendiendo? Esa es la fe que le decía Santiago. Esa es la fe que el Espíritu Santo le estaba explicando a los que fueron dispersos por creer en Cristo.
No era nada que ver contrario a lo que decía Pablo. Simplemente él estaba diciendo, los que estaban siendo perseguidos, eso les va a poner a usted un peso de gloria, eso a ustedes les va a armar paciencia, pero tenga su obra completa, esa fe que a ustedes les va a llevar haciendo cosas. Dios lo está haciendo que ustedes puedan salir para afuera, pero para que hagan las buenas obras que el cual Él puso de antemano, no para que ustedes corran como locos y no hagan nada. Van a llegar hasta el fin del mundo, hasta que haya un trecho de agua y no puedan pasar más. No, vayan aprovechando y mientras ustedes van siendo perseguidos, van sufriendo, pero igual van haciendo la obra de evangelista. Qué bueno es comprender estas cosas. Y inmediatamente viene acá y habla sobre un tema muy lindo, capítulo 3, que es sobre la lengua. Santiago se ve que ha corregido también ahí, y estas personas hablarían mal, y también les empieza a decir qué grande que es este pequeño, ¿no? Qué grande que es este pequeño, pero tan cierto músculo en nuestro cuerpo, que es la lengua. Y le dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Muchas veces, si alguno nos ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de frenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mire qué duro que es acá. Qué duro que es como habla. Dice: el amor no es un sentimiento abstracto, sino un principio activo. Y habla acá, dice el apóstol, vuelve a lo dicho en 1:19-26, y sigue insistiendo en un gran tema: la fe verdadera, la vida eterna, pero como consecuencia de una buena lengua. ¿Sí? Habla acá entonces de la sabiduría, cómo conocer nosotros, qué es lo que puede llegar a producir una lengua no controlada por el Señor. ¿Sí? Habla de que cómo puede gobernar, explica el desconcentrarse, doble papel de la lengua. ¿Sí? Habla, dice, no, ustedes no pueden ser, tienen que tomar ejemplos muy concretos para darse cuenta que no pueden ser de dos maneras. Dice, una fuente de agua no puede tirar agua dulce y agua salada. Así lo mismo, su lengua no puede decir, dice, bendecir al Dios y maldecir a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Les empieza a dictaminar, hay algo que está mal en ustedes, hay algo que no tienen que hacer, que tienen que usar la sabiduría de Dios, que no pueden estar ustedes diciendo cosas buenas y cosas malas. En Cristo Jesús no es así. Y qué bueno que el Señor se los hacía saber a ellos y a nosotros mismos, ¿no? Dice, sin duda el enemigo hace esfuerzo continuo para fructuar nuestra vida de fe. Amor, lealtad a Jesucristo frente a sus reiterados ataques. Dios nos da una directiva muy simple y contundente. Me encanta porque dice, acercaos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Qué bueno es el balance de esto. Qué bueno es. Otra vez, la fe en acción. La fe y el amor nunca se cruzan de brazos frente a la necesidad del hermano. Qué bueno. Así Santiago le explicaba todas estas cosas y el Espíritu Santo le podía decir sobre por qué nosotros tenemos un gran modelo y por qué le hablaba justamente a los hebreos de este gran modelo, conociéndole. Si ustedes creyeron en Jesucristo, es que vieron la obra de Cristo, vieron cómo se movía Jesucristo, cómo era obediente al Padre Jesucristo, cómo él aún ni blasfemaba contra los que le hicieron mal, cómo él cerró su boca, cómo él fue como oveja delante de sus trasquiladores, cómo él enmudeció. Entonces le dijo, ustedes deben saber, mis hermanos queridos, de que esto de la fe, ustedes ya lo han pasado, y la persecución que están sufriendo es por la fe en el Hijo de Dios. Y si ustedes creyeron, tienen que hacer la obra que el Hijo de Dios les mandó a hacer. Todo trata en este gran tema, el justo por fe vivirá. Pero como dice que el justo por fe vivirá, vivir significa andar, hacer, realizar, construir, sacar y poner.
Y le dice, pero mire, dentro de todas esas cosas no se dejen infectar por algo que es muy chiquitito que está en nuestro cuerpo, que inflama muchas cosas por la lengua. Que su sí sea sí, que su no sea no. No se dejen llevar por otras cosas que lo único que hace es meterlo en problemas y que dice que de las muchas palabras solo existe el pecado. Qué bueno era cuando yo le decía, acuérdense de que ustedes van a vivir en esa fe y esa fe es la que los va a construir, esa fe es la que va a hacer que ustedes los dejen de perseguir, esa fe con las obras va a hacer de que ustedes empiecen a dar testimonio, esa fe va a hacer de que Dios se agrade en ustedes y Él obviamente que es galardonador de los que les buscan. Por la fe nosotros creemos y le buscamos a Él. Por la fe nosotros tenemos al bienhechor de nuestras vidas, Jesucristo, que intercede por nosotros. Nuestro sumo sacerdote y nuestro gran ejemplo, nuestro gran modelo. Qué buenas esas cosas. Mis hermanos queridos, espero que cada uno de nosotros podamos comprender cuán grande es el Señor, que no puede encerrarse en un solo pensamiento, sino tiene que vivirse toda una vida. Y aún después de esta vida, aún lo conoceremos plenamente cuando Él venga a buscarnos. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su ministerio y acuérdese, no deje de estudiar la palabra de Dios porque en ella está el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.